708, señor ministro de Transporte Guillermo Reyes, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto escucharlo por primera vez en este año. Ah, es la primera vez que hablamos en este año, hombre. ¡Feliz año, ministro! Muchas gracias, igualmente para usted, todos sus oyentes y por supuesto para usted. Ministro, quiero preguntarle inicialmente sobre el chicharrón inicial de este año. Plan éxodo y plan retorno al tiempo en este puente festivo. ¿Cuáles son las medidas que han adoptado con la Policía de Tránsito y con las otras autoridades? Pues tengo que contarles, Ricardo, que ayer estuvimos en la sede de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Anunciamos con la policía, con todas nuestras entidades, con el INVIAS, la ANI, Agencia de Seguridad Vial, las medidas reversibles y otras que tendremos para este plan retorno. Ante los hechos sucedidos con el plan éxodo, las dificultades, las demoras, pues hemos tomado medidas que creemos son muy extraordinarias y esperamos que todo nos salga muy bien. Tenemos reversibles en gran parte del territorio nacional, donde se generan esos grandes tacos, esas grandes demoras que hacen que los viajes de retorno a casa pues sean tan complejos y tan demorados. Y ahora estamos acá en la Dirección General de la Policía, en la que se están presentando todos los vehículos, los medios, helicópteros, etcétera, que se tendrán dispuestos para el regreso seguro y a salvo de los conductores de sus lugares de vacaciones a sus hogares. Sí, estoy leyendo que entre los reversibles está uno de Fusagasugá, Bogotá, otro desde una parte de la vía Villavicencio hasta Bogotá y también desde Apulo hasta Mosquera, la vía alterna de la principal que tiene tantos problemas. ¿Qué va a pasar, ministro? No sé si soy muy específico, pero quisiera preguntarle por la restricción a los vehículos de transporte de carga, a las tractomulas y a los camiones, que en estas épocas, en estas fechas, usualmente salen temporalmente de las vías para poder facilitar el tránsito de los viajeros. Le agradezco mucho la pregunta, Ricardo. En efecto, hemos dispuesto que el día lunes festivo no habrá circulación de vehículos de carga. Eso nos dará seguridad en las vías, permitirá un mayor flujo de vehículos y en el tema del pico y placa regional, para el caso de Bogotá y las entradas, pues hemos establecido medidas que unifiquen en un solo pico y placa los accesos y tendremos los reversibles por horas. Pues primero en la vía de Girardot a Bogotá, concretamente desde Fusa a Bogotá, aplicaremos por primera vez un reversible integral de todos los carriles sentido ida y regreso en una sola vía de ingreso a Bogotá. Ministro, ¿qué va a pasar en la vía de la línea? Es un punto neurálgico, el sistema de túneles y de viaductos ha mejorado ostensiblemente ese cruce del centro al occidente del país, pero siempre hay congestión porque este fin de semana regresan miles de personas desde Pasto porque estaban terminando Carnaval de Negros y Blancos, desde Cali porque estaban en feria en vacaciones y sigue subiendo Armenia, Pereira y vienen para el centro del país. ¿Hay alguna medida especial en el túnel de la línea, en el complejo que queda allí en cruce de la cordillera occidental? Ricardo, somos muy conscientes de la cantidad de colombianos que salieron de sus hogares. Creo que es histórica las cifras, no solo por tierra, sino también por aire. Y en lo que hace a todas estas vías, tenemos con la Dirección de Tránsito y Transporte detectados los lugares que podrían generar mayores dificultades. Estamos trabajando con todas las concesiones viales para que los parisigas y las obras se paralicen durante este puente, para que tengamos un retorno pues mucho más agradable y más fácil a Bogotá. Y creo que con el trabajo de la policía en todos los puntos del territorio nacional vamos a tener un plan muy exitoso, no me cabe la menor duda. Pero por supuesto también, Ricardo, es la invitación a los conductores a utilizar el numeral 767 para verificar el estado de las vías, si hay vías alternas, e invitarlos a salir temprano en su plan de regreso acá. Claro, siempre hay que tener todas las precauciones y salir temprano, ministro. Cuando terminen las fiestas, cuando ya baje la marea, ¿tienen previsto sentarse ustedes en el Ministerio de Transporte con el concesionario Vía 40 Express? Las quejas son crecientes, ministro, usted lo debe saber más que nadie, de las demoras en la vía Bogotá-Girardot. Un recorrido que cuando usted y yo viajábamos hace 20 años hacía en 3 horas. Hoy se hace en 8 y hasta 9 horas. Viajando a Nueva York ni siquiera se gasta uno tanto tiempo. Casi que llegando a Madrid, Bogotá-Madrid se gasta eso. Increíble.
es verdad, es muy complicado lo que está ocurriendo, pero digamos, todas esas obras están suspendidas, se reactivarán el día martes. Yo he recorrido en el último mes 2 veces la vía con el concesionario. Se espera en el primer trimestre varias entregas de esas obras y hacia junio, julio, pues gran parte de las que generan la congestión estarán terminadas. Así que para que esto no vuelva a ocurrir para los festivos, para esos puentes, pues vamos a seguir tomando medidas como las que estamos tomando para el plan retorno y verificando con el concesionario cómo podemos establecer posibilidades de flujo de tráfico que impida esas demoras tan grandes, como también las vimos en el regreso por la vía Napoima, que nos ha llevado también a una serie de medidas que van a hacer más fácil el regreso de los colombianos, de los bogotanos que salieron de la ciudad de vacaciones. Sí, ministro, a propósito de quejas por el mal estado de las vías, una sobre la que ha habido muchas quejas, muchos reparos, es la Ruta del Sol. ¿Qué está pasando con la Ruta del Sol? Que durante esta semana se ha habido denuncias sobre el mal estado, los huecos, los viajeros dicen que es una vía mortal. ¿Por qué el deterioro de esa vía tan nueva, ministro? Esa es la vía que debería llevar muy rápido la gente del centro del país a la costa, ¿no? Sí. Así es. Es una vía muy importante. Ayer en la reunión con los transportadores de carga y camioneros en mi despacho con ocasión del tema de algunas molestias por los incrementos en gasolina, en ACPM, etcétera, ellos me entregaron una relación de todas las vías que han estado haciéndole veeduría al estado de las mismas, y la primera, que tiene unanimidad en todo, en conductores de vehículos, de carga, de buses, es esta vía. Vamos a revisar el día martes con la Agencia Nacional de Infraestructura, el concesionario y, por supuesto, la Dirección de Tránsito a ver qué está ocurriendo y cómo podemos mejorar el acceso. Mire que, por ejemplo, ayer, mirando o revisando los ingresos a Bogotá, veíamos el tema de biomasa en el regreso de Villavicencio a Bogotá. Y saben que es una de las cosas que más genera trancones, los huecos a la entrada de la ciudad. Hemos conversado con la alcaldía, con el Instituto de Desarrollo Urbano para tapar esos huecos y vamos a exigirle al concesionario, en el caso de esta vía tan importante, que proceda a la mayor brevedad a tener las vías en las condiciones para las cuales o con base en las cuales tenemos el contrato de concesión establecido con ellos. Tengo una cantidad de oyentes quejándose de vías, ministro, para que las anotemos en esa lista. La vía entre Barbosa y Socorro también nos cuentan que está destruida, para que la tenga en cuenta. Paola, pregunta para el ministro. Pregunta para el ministro, Ricardo. Ministro, es que a pesar precisamente del mal estado de las vías, de que muchas de ellas están destruidas, los peajes, sin embargo, van a subir con la inflación, suben 13.12%. ¿Para cuándo la resolución, ministro del Invías, por la cual se ajustan precisamente las tarifas de los 30 peajes que están a cargo de esa entidad? No, todos los peajes. Nosotros estamos trabajando en el tema de los peajes del Invías, de los peajes de la Agencia Nacional de Infraestructura. Hay una orden presidencial de revisar todo el tema de peajes, el estado de las vías, el tema de examinar hasta qué punto no se incrementaría, no se utilizaría otro mecanismo para no afectar el contrato de concesión. Entonces, estamos esperando que comience la próxima semana para reunirnos todos, las entidades del sector y el gobierno central, para definir qué vamos a hacer con el tema de peajes. Pero en esto yo no le puedo anticipar nada porque es un tema que vamos a conversar con el presidente de la República y la orden que nos ha dado de revisar todo el tema de los peajes. ¿Revisarlos en qué sentido, ministro? ¿Cuál es la idea al final de esa revisión de los peajes en Colombia? Hay muchas cosas, Ricardo. Hay muchos peajes donde las tarifas diferenciales no se están aplicando equitativamente. Hay peajes que venían inactivos, hay otros peajes que ya cumplieron su ciclo, hay peajes que tienen unos valores que no compensan con el tema de cómo están las vías. Tenemos algunos compromisos que se hicieron por parte del presidente en campaña de hacer modificación de donde se encuentran o removerlos. Hay temas con las comunidades, así que la tarea es grande y estaremos dándole la semana entrante a Colombia pues una decisión sobre el tema de todos y cada uno de los peajes que se tienen en el país. Ministro, ¿quedaron tranquilos los transportadores de carga luego de la reunión de ayer? Estaban inquietos, nos lo dijeron aquí, por el aumento en el galón de ACPM en enero.
Muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Los camioneros y transportadores de carga y los taxistas. Yo les abrí la puerta desde antes de ayer para un espacio de reunión que hicimos también con las aerolíneas para los incrementos de los tiquetes aéreos, y en los tres establecimos una mesa de trabajo. Nos vamos a reunir la próxima semana con los transportadores de carga. Suscribimos una declaración en la que vamos a trabajar los temas que a ellos les preocupa. Uno, si puede existir algún tipo de compensación a esos 57 pesos que se cobran por vía del efecto de la inflación a la CPM y al diésel. Plantearon algunas posibilidades, incluyendo el tema de la reducción del SOAT, otras compensaciones. Hablaron del tema del bioetanol y los biocombustibles y la regulación que hay de los mismos. El tema que usted plantea ahora, Ricardo, del estado de las vías y de los peajes. Entonces nos dimos a la tarea de hacer 2 reuniones. El martes empezaremos a trabajar sobre algunos temas normativos que tenemos que expedir desde el Ministerio, que lo vamos a hacer en consenso con ellos. Y el jueves, donde esperamos también tener la participación del equipo económico del gobierno para revisar los temas que mencionaba. Y en el caso de los taxistas, pues dimos también la oportunidad de sentarse a conversar con nosotros. Mandamos un mensaje en el sentido de que íbamos a concertar los temas de la transición a los vehículos eléctricos, el aumento de la gasolina y cómo lo compensamos con el tema de la reducción del SOAT, y las preocupaciones que tiene en materia también económica, como los transportadores de carga, los incluimos en lo que será el diálogo con el equipo económico del gobierno, y acordamos que en ese escenario pues no habrá por ahora ninguna posibilidad de hacer paro, porque lo que ellos pretenden lo vamos a trabajar de manera concertada. Pero ayer salió don Hugo Espina, que es uno de los líderes de los taxistas, a anunciar que el 22 de febrero se van a reunir para eventualmente iniciar un paro. ¿Eso es parte de todos los gremios o cómo ve el gobierno esa posibilidad? Porque usted nos dice, no hay ninguna posibilidad de que haya paro, pero los taxistas están anunciando básicamente un camino hacia un paro. Yo estuve conversando con Hugo Espina. Tengo la grabación de la conversación de lo que a lo que llegamos de conclusiones. No se manifestó que iba a haber ningún paro en la medida en que lo que ellos querían conversar en materia económica lo íbamos a hacer. Pues hablo de económica en el incremento de la gasolina, en el incremento de la CPM y el diésel, en lo que tiene que ver con el bioetanol, que son algunas de las preocupaciones que tienen. Lo íbamos a llevar a una mesa de trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado, y quedamos que en ese sentido, pues esas preocupaciones pues les satisfacía el diálogo que habíamos hecho ayer, pero estamos apenas a 6 de enero y están hablando de un paro 22 de febrero. Nosotros, en este sentido, lo del paro, tenemos un sindicato muy grande de taxistas que no están de acuerdo con hablar de paro, porque el gobierno les ha abierto la mesa del diálogo, y en ese orden de ideas, pues creemos que están dadas las condiciones para que ese paro no exista. 7:22, es el ministro de Transporte Guillermo Reyes con nosotros. Varios temas, entre ellos este plan retorno que comienza este fin de semana en el Puente de Reyes. Ministro, muchas gracias. No, con gusto, Ricardo. Feliz día para ustedes.